Gloria al Señor, que también le llevemos en oración a Beatriz y a Quique. Amén. Gloria al Señor, que es un tiempito que no los vemos. Gloria al Señor. Y nuestra hermana Vani también dice que tengamos en nuestras oraciones a el pueblo de Venezuela. Amén. Gloria al Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Jesús. Bien, levantamos nuestras manos al cielo dándole gracias. Gracias, Señor. Gracias, Padre, que podemos levantar manos santas, Señor, en esta hora. No porque no te hayamos ofendido, Señor, sino porque tu sangre poderosa, la sangre de tu Hijo Jesucristo, Señor, nos limpia de todo pecado. Y en tu gracia, Señor, encontramos, Señor, el oportuno socorro para recibir perdón de lo alto. Por eso, Señor, te pedimos perdón en esta hora por nuestras faltas, por nuestra dejadez, Señor, por nuestra falta de fe, Señor, por cualquier palabra que hayamos dicho, cualquier actitud, Señor, cualquier cosa en la cual hayamos ofendido tu santo nombre. Señor, nos humillamos delante de tu presencia y pedimos de corazón, Señor, que en esta hora, con tu misericordia, tú nos limpies, Señor, nuevamente, limpies nuestra mente, limpies nuestro corazón, Señor, limpies nuestras acciones, Padre, y nos hagas gratos, Señor Jesús, ante tu presencia, en el nombre de Jesús, Padre. Señor, y en esta hora queremos también traer delante de ti, Señor, todas las peticiones que tenemos por los hermanos que están afectados de salud. Allá en Ponce tenemos a Amador, Señor, y a Yoraida, Padre, que tu mano sea sobre ellos, Señor, en esta hora y los fortalezca, Señor, allí en la casa también de nuestros hermanos Beatriz y Quique, Señor, que tu presencia en este momento, Señor, los esté fortaleciendo también. Los amamos en Cristo Jesús, Padre, y a cada uno de los que está presente, que trae su carga en esta hora delante de ti, ante tu altar, Señor, y allí la dejamos, Padre de la gloria, ante el Dios Todopoderoso, capaz, Señor, de hacer lo imposible, Señor. Para ti no hay nada imposible, Señor. Para ti todo es nada, Padre, porque tú eres todopoderoso, Señor. Ante ti dejamos, Padre de la gloria, nuestros sufrimientos, nuestras angustias, nuestras preocupaciones, Señor, nuestra salud, todo lo ponemos, Señor, en tus manos, Padre. Y sobre todo, Padre, queremos poner nuestra mente en esta hora, Señor, nuestro entendimiento, Padre, nuestra voluntad, Señor. Queremos doblegarla en esta hora delante de ti, Señor, para que tu Espíritu Santo tome control de nosotros, para que controle, Señor, nuestros pensamientos, nuestra lengua, Padre, nuestra mirada, Señor, y que todos nuestros sentidos, Padre, puedan apuntar hacia ti en esta hora, Señor, porque queremos recibir de lo alto bendición y vida eterna, alimento espiritual, Señor, a través de tu palabra. Oh, alimenta nuestro ser en esta hora, Padre, y permite que crezcamos en gracia y que vayamos de gracia en gracia, Señor, hasta el día de tu venida, Padre. Bendícenos, Señor, y permite que en el nombre de Jesús tu Espíritu Santo nos guíe a toda verdad mediante las Escrituras. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria al Señor. Bien, pueden sentarse, amados hermanos. Vamos a continuar hoy el estudio de Hechos de los Apóstoles, estamos en el capítulo 14. Amén. Y comenzamos ya, gloria al Señor, a hablar sobre una fase de la vida de nuestro amado apóstol Pablo, el cual es la fase donde él es llamado, gloria al Señor, directamente por el Espíritu Santo de Dios, para que junto con Bernabé comenzara una serie de campañas evangelísticas y viajes evangelísticos, amén. Va a ir de misionero y la Biblia refleja, sin duda alguna, al menos 3 viajes distintos, de los cuales los 3 siempre parten del mismo lugar. Es de la iglesia de Antioquía, en Siria. Es una iglesia que él estuvo trabajando junto con Bernabé. Es una iglesia mayormente compuesta por gentiles. Amén. Y él es uno de los 5 varones que están allí trabajando con esa iglesia junto con Bernabé y con otros 3 que ya habíamos mencionado anteriormente. Y estamos en la fase donde él, gloria al Señor, ¿verdad? Va a estar dando, gloria al Señor Jesús, una serie de sermones, ¿verdad? Él va a estar predicando el evangelio donde quiera que él va. Amén, gloria al Señor. Y estamos tratando de estudiar lo importante de el evangelio de Jesucristo, lo importante de que el evangelio de Jesús sea dicho, sea proclamado en todos los confines de la tierra. Amén. Porque esa es la voluntad
santa de Dios. Podemos comenzar, por ejemplo, podemos ir un momentito a Mateo 28, 18 al 20, porque lo que estamos viendo en Hechos capítulo 14 no es otra cosa que el cumplimiento del plan de Dios para rescatar no solamente a los judíos, sino también a los gentiles. Amén. ¿Qué tenemos en Mateo 28 del 18 al 20? ¿Quién lo puede leer? Mateo 28 del 18 al 20. Ani. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Empieza por ahí, o sea, quien te está enviando a la misión es Jesús, el cual tiene toda potestad. Continúa. Bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Amén, gloria al Señor Jesús. Esa es la gran comisión, ¿verdad? La comisión que Dios nos ha dejado, ¿verdad? Que como Él tiene toda potestad y toda autoridad, en el nombre de Jesús, Él nos está mandando. En el nombre que tiene toda autoridad. Cuando nuestros misioneros van en el nombre de Jesús. La iglesia los envía y van en el nombre de Jesús. El que tiene toda autoridad sobre todo principado, toda potestad. Amén. En ese nombre es que ellos van y en ese nombre es que nosotros vamos. Bendito el nombre de Jesús. Y dice que vayan a todas las naciones, ¿ok? Si dice todas las naciones, pues está hablando de que es un plan global que no solamente se circunscribe entonces a Jerusalén, ¿ok? No es solamente para los judíos y Jerusalén, sino que es para todo el mundo, ¿bien? Vemos también, ¿verdad? Que esto continúa, ¿verdad? Esta encomienda del Señor la podemos ver también en Marcos 16, 15, amén. Dile, Vani. Seguirán a los que creen en mi nombre, echarán prefieren cosas mortíferas. Amén, gloria al Señor Jesús. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio, amén. Como el fundamento bajo el cual el reino de los cielos va a ser expandido, ¿ok? Es mediante la proclamación del evangelio de Jesucristo en todas las naciones. Entonces vemos, perdón. Y habrá señales, gloria, aquí las ha habido, gloria al Señor, amén, gloria a Jesucristo. Muchos de nosotros somos, amados hermanos, un milagro de Dios, amén. Somos un milagro de Dios, ¿verdad? Yo levanto mi mano, amén. ¿Sabes? Yo soy un milagro de Dios, amén. Porque la ciencia lo que decía conmigo era otra cosa, ¿ok? Pero el Señor tenía un plan, amén. Y como hemos sido enviados en aquel que es todopoderoso, que tiene todo poder, amén, pues Él ha hecho en nosotros lo que Él ha querido hacer con nosotros. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos, amén. Gloria a Jesús. Qué bueno que le servimos a un Dios no que está encadenado, no que está anclado, no que no es una estatua, sino que es un Dios todopoderoso y vivo que trasciende el tiempo. Y lo mismo, gloria al Señor, con el mismo poder que logró allí, es el mismo poder que tiene hoy en día. Su poder ni ha menguado ni ha aumentado porque Él es todopoderoso. Amén. En Él no hay cambio. No hay ninguna sombra de cambio en Él. Amén. Gloria a Jesucristo. Y no hay quien le diga no hagas esto o no hagas lo otro. Amén. Gloria a Jesucristo. Amén. Tenemos también entonces, ¿verdad? Que todo esto que Pablo está haciendo es el cumplimiento de este mandato que el Señor había mandado de ir y expandir, ¿verdad? El evangelio. Vimos que una de las cosas que el Señor utilizó para expandir el evangelio fue la persecución. La vimos, ¿verdad? Cómo vino la persecución y todos menos los apóstoles tuvieron que salir huyendo y llevaron el evangelio a donde quiera que iba, y uno de ellos pues fueron los que le hablaron, ¿verdad? A ciertos de Chipre, que de ahí está Bernabé, y otros llegaron a Antioquía y le hablaron, y así el evangelio se fue desarrollando. Amén. Gloria a Jesús. Pues, pero vemos también que el Señor utiliza a personas que Él ha escogido para llevar este evangelio. Hechos 1:8. Vamos a leer un momentito, Hechos 1:8.
¿Quién lo tiene? Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amén, gloria al Señor Jesucristo. Está claro, ¿verdad? Que desde el comienzo del libro, el libro hace un clic, engancha, ¿verdad? Con el resto de lo que Jesús ya había establecido, diciendo, mira, el propósito de esto es que va a ser cumplida la promesa del Padre, descender el Espíritu Santo, derramarlo sobre toda carne, precisamente ¿para qué? Para que seamos testigos, del Señor, llevando el Evangelio ¿a dónde? ¿Dónde va a empezar? Jerusalén y toda Judea, es la parte de Israel, inicialmente, a los judíos primero, pero no se queda ahí. ¿Dónde sigue? Samaria, y luego de Samaria hasta lo último de la tierra. Entonces ahora usted va a ver que Pablo en este viaje empieza a cumplir esa última parte y hasta lo último de la tierra, porque ya vemos que los apóstoles estuvieron en Jerusalén y en el área de Judea, vimos que Felipe fue a Samaria, y llevó el evangelio, y ahora estamos viendo a un Pablo que a través de unos viajes misioneros va a encargarse de, y hasta lo último de la tierra, ir y llevar el evangelio de Jesucristo. Amén. Que nosotros estemos enganchados en esa también, amados hermanos, que nuestra encomienda sea la misma, porque esta encomienda no ha cambiado, Esta encomienda es la que tenemos hoy en día, predicar el evangelio hasta lo último de la tierra. Amén. Gloria al Señor Jesucristo. Ahora bien, queremos que las naciones se conviertan, pero mira lo que dice Romanos 10:4. Vamos a leer Romanos 10:4. Perdóname, no es 4, es 10:14. Corrigiendo, 10:14. Él sí lo tiene allá arriba. ¿O alguien lo tiene acá? Ahí está. Dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? O sea, la persona que no ha recibido el evangelio, ¿cómo va a invocar a Jesucristo como su Señor? No puede, ¿verdad? ¿Y cómo creerán en aquel que no han oído? Si no han oído de Jesús, ¿cómo van a creer en Jesús si nunca han escuchado de él? Amén. ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? O sea, la predicación del evangelio es fundamental para lograr entonces esos versos que hemos leído, Mateo 28:18, Marcos 16:15 y Hechos 1:8. Y entonces, ¿a quién Dios ha decidido utilizar para esta encomienda? Amados hermanos, no decidió utilizar los ángeles. Mira qué cosa. Y allí hay serafines, querubines, arcángeles, seres poderosísimos. Amén. Sin embargo, el Señor decidió depositarlo en nosotros. Amén. Dice, ¿y cómo es que va a ocurrir esto? ¿Cómo es que las naciones, cómo es que vamos a llevar el evangelio? Pues mira, ¿sabes? Dice, no van a invocar a menos que crean, ¿verdad? Y no van a creer a menos que oigan, Y no van a oír a menos que alguien les predique. Amén. Gloria al Señor Jesucristo. Miren lo importante del evangelio. Y luego de ese verso, no sé si es el 15 que dice, hermosos son los pies de los que anuncian la paz. ¿Verdad? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Vemos que aquí Pablo fue enviado, fue comisionado directamente por el Espíritu Santo de Dios. Amén. Para la obra que lo había separado. Amén. Gloria a Jesús. Dice, ¿cómo predicarán si no fueren enviados? Pues el Señor tiene que enviar. Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz del evangelio de Jesucristo. Amén. Anunciamos la paz porque es lo que pone al hombre con el Padre en paz. Solamente podemos estar en paz con el Padre mediante su Hijo Jesucristo y el sacrificio que Él hizo por nosotros. Amén. De los que anuncian la buena nueva. Que es otra forma de decir que buena nueva. ¿Qué es otra forma de decir?
el evangelio. Amén. Gloria a Jesucristo. Amén. Entonces, por eso es que la palabra dice que en la tierra entonces tiene que ocurrir algo. ¿Ok? Y es que tiene que haber lo que dice Amós 8:11. ¿Ok? Amós 8:11. Para que vean lo importante del viaje o de los viajes que Pablo está haciendo. Amén. Y cómo nosotros debemos vernos en nuestra vida como que estamos constantemente en un viaje misionero también. Porque no tenemos que ir a la India, no tenemos que ir a ningún país para poder evangelizar, porque hay montones de personas aquí en Puerto Rico que no conocen, empezando por nuestros familiares que no conocen del Señor. Amén. Amós 8:11 dice, he aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré ¿qué? Hambre a la tierra. No hambre de pan, ni sed de agua, sino de ¿qué? De oír la palabra de Jehová. O sea que ¿quién arranca, quién comienza esta obra entonces? Es el Señor mandando sobre los hombres, ¿ok? Una inquietud de que haya hambre y sed, no de cosas materiales, sino de la palabra de Dios. Cuando nosotros comenzamos en lo que se conoció como la renovación carismática, ¿ok? Esos primeros días, amados hermanos, lo que nos motivó enormemente era ese verso, ¿ok? Un hambre interna por escuchar, entender y leer las escrituras. Amén. Era que la queríamos devorar. No sé si fue el hermano Marcelino que creo que, ¿verdad? Que compró su primera Biblia y eso era, ¿verdad? Conectado a ella, que es como cuando tú te quedas pegado a un 220, tú no quieres despegarte de ellos. No sé si a usted le ha ocurrido por las mañanas, que usted se levanta y el Señor lo mueve a que busque la escritura para escuchar palabras y usted empieza ahí, el Señor empieza a deleitarlo por la mañana con esa palabra que tú empiezas a sentir esa energía interna que empieza a crecer y de momento pues suena el reloj y te tienes que ir y uno dice, Señor, yo pudiera quedarme aquí un ratito más escuchando esto y escuchando tu palabra. Amén. Gloria a Jesús. Si tú no sientes eso en tu vida, ¿ok? ¿Sabes? Si tú no sientes eso, ora al Señor. Amén. Porque es importante que esa sed, ¿ok? Y esa hambre de ese pan que es la palabra de Dios, amén, esté siempre en nosotros. Pues es lo que nos va a dar vida a nosotros. Amén. Gloria a Jesucristo. Así que vemos también, ¿verdad? Pues que hoy, lamentablemente, desde los púlpitos, lo que han hecho, ¿verdad? No todas las iglesias, ¿verdad? Gloria a Jesús por eso, amén. Pero hay muchas iglesias, gloria a Jesús, que desde los púlpitos lo que hoy vienen, ¿verdad? En vez de que sea la palabra, el evangelio de paz, ¿ok? Las buenas nuevas, lo que escuchamos a veces son, lo que dice la Biblia, sonidos inciertos. Sonidos que tú no puedes distinguir si es verdad o no es verdad. ¿Cuál es el fundamento de lo que te está diciendo? ¿Ok? Es muy triste eso, amados hermanos, ¿ok? Eso ocurre cuando nos desviamos de las escrituras, ¿ok? O se escucha mucho el asunto este de darle más énfasis a lo psicológico que a la escritura. Amén. Y entonces, pues, si nos vamos por ese lado, nos acostumbramos entonces a que nos den pampering, o sea, que nos acaricien, que nos cuiden, que nos pasen la mano, pues somos muy dados a eso, ¿ves? Cuando realmente el evangelio de Dios se trata de la abnegación propia por el amor del otro. O sea, yo me niego a mí mismo porque yo amo a mi hermano. ¿Ok? Así que es muy distinto a lo que la psicología presenta como tal. ¿Ok? Pero hay muchas iglesias que se han ido, ¿verdad? Por ahí, ¿verdad? Otras pues se convierten las prédicas se convierten veramente en lo que llaman charlas de relaciones y esas cuestiones, ¿ves? Tú sabes, nada más, o sea, empieza a faltar el elemento esencial, que es el evangelio de Jesucristo, amén. A veces son comentarios sociales, a veces son narraciones de historia, ¿ok? A veces son homilías superficiales, ¿ok? Y a veces hasta retórica política. Todo eso tenemos que rechazarlo porque aquí tenemos el ejemplo de un varón que fue escogido para una encomienda específica, que es la única que va a poder mover el reino de los cielos aquí en la tierra. Amén. Gloria al Señor. Y el Señor nos va a utilizar a cada uno de nosotros para eso. Y eso es un privilegio, amados hermanos. Eso es un gran privilegio. No es que no merezcamos eso, es que Él es maravilloso, maravilloso y nos utiliza. Bendito el nombre de Jesús. Amén. Vamos al verso 21.
Eso estoy buscando yo aquí, 21 de qué, muy bueno. ¿Sabes por qué? Me cogí yo creo que llegué hasta el 20 la otra vez. Ah, ok, gracias. Yo sabía que había un 21 en algún lado. Pero es del 13. Ok. Hermano, ¿puede dar un salto? Salto tremendo. 13:20. Ahora sí. A mitad del sermón. Ok. Sí, que fue cuando llegamos, ¿verdad? Que él viene describiendo en su predicación. Amén, gloria al Señor Jesús. Viene describiendo en su predicación todo lo que es la historia de Israel. ¿Ok? Y vamos a ver que Pablo utiliza dos métodos. ¿Ok? Este es el método número 1. ¿Ok? Más adelante vamos a ver el método número 2. El método número 1, ¿ok? Es que a los judíos, él le habla como judío. ¿Ok? Poniéndolo acá en el idioma nuestro, ¿verdad? Si yo le estoy predicando a puertorriqueños, pues yo puedo utilizar, ¿verdad? Nuestra historia, puedo utilizar nuestro lenguaje, nuestro argot, nuestras palabras que son únicas nuestras, porque los vamos a entender, ¿ok? Pues yo puedo, en ese momento, yo puedo ser libre y predicar el evangelio en ese estilo, ¿ok? Ahora bien, si no estoy en Puerto Rico o estoy aquí, pero la población no es puertorriqueña o mayormente es de otro país, entonces yo no voy a poder utilizar ese método, porque no voy a llegar a las personas, ¿ok? Si yo empiezo a hablarle desde el punto de vista de cómo los puertorriqueños vemos las cosas, pues a las personas, muchas quizás entenderán algo, pero la mayoría no me van a entender completamente porque ellas tienen otra forma de ver las cosas y otras culturas. Así que aquí él rompe nada más y nada menos que con la historia de Israel, lo cual es bien común para todos los que le estaban escuchando, porque los primeros que le estaban escuchando son judíos, pues él puede ir por ahí por una narrativa histórica, demostrando históricamente cómo el Señor ha ido trabajando en un plan de salvación para ellos. ¿Okay? Pero luego vamos a ver que él se va a enfrentar a otro tipo de público, donde entonces este método no le sirve. ¿Okay? Y él va a tener que cambiar el método de presentar el evangelio. ¿Okay? Fíjate que él no cambia el evangelio. ¿Ok? Vamos a ser claros en eso. Él cambia el método en el cual está presentando el evangelio. Y nosotros tenemos, ¿verdad? Como predicadores, como líderes, tenemos que entender, tratar de entender qué tipo de población es la que nos está escuchando. ¿Ok? Y cómo nosotros podemos ser efectivos para que el mensaje llegue claramente. Eso es parte del trabajo que nos toca a nosotros. Y no siempre, amados hermanos, va a poder utilizar el mismo estilo ni el mismo formato. Eso cambia de acuerdo a la tipo de población a la cual usted está hablando. Amén. Por ejemplo, no es lo mismo hablarle, ¿verdad? Una población penal, por ejemplo, ¿verdad? Que a una población digamos, en un hospital. ¿Verdad? Posiblemente el enfoque tiene que ser distinto. Pero el mensaje tiene que ser el mismo, que es el evangelio de Jesucristo. Así que uno tiene que lidiar con eso y pedirle al Espíritu Santo de Dios que le ilumine a uno de cómo uno moldear entonces el mensaje de forma tal de que es el mismo mensaje, ¿ok? Pero va con otra envoltura. Pero es el mismo regalo. Amén. Así que en este caso vemos que es el método histórico. ¿Quién más utilizó el método histórico? Esteban. Esteban se fue por la misma línea, pues si le estaba hablando ¿a quién? A judíos. ¿Ok? Método muy efectivo, porque le estaban entendiendo todo lo que decía. ¿Ves? ¿Ok? Tremendo. Pero vamos a ver después, mucho más adelante, que una vez cuando Pablo está hablando con unos filósofos, cuando le trajo el tema de la resurrección, ¿qué hicieron los filósofos? Hasta aquí te escuché, le dijeron. Hasta aquí te escuchamos, Pablo. Y eso está ahí para que nosotros aprendamos. ¿Ok? ¿Sabes? Que hay que saber moldear dependiendo de la gente a la que tú le vas a estar hablando. Bien, entonces, pues él va con el método histórico, ¿verdad? Llegó en el verso 20, ¿verdad? Llegó hasta los profetas, que sabemos, ¿verdad? Que tenemos todo el libro de los jueces, que habla de cada uno de los campeones que fue liberando al pueblo de Israel, cada vez que el pueblo de Israel caía debajo de un pueblo esclavizado por culpa de ¿qué? De su pecado, por desviarse de Dios, caían bajo los enemigos y Dios tenía que levantar un campeón que los libertara. ¿Amén?
hasta Samuel, que fue el último de ellos, y luego de Samuel, pues entra entonces en el proceso de establecer una dinastía, o sea, tener un rey, ¿ok? Igual que todas las demás naciones. Dice el verso 21. Entonces ellos pidieron un rey y Dios le dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín. Interesante, ¿de qué tribu es Pablo? De la tribu de Benjamín. ¿Ok? Y el nombre de Pablo en hebreo es ¿cuál? Saúl. ¿Ok? Pablo. Viene de Saúl, ¿ok? O sea que hay una relación ahí, ¿ok? Histórica con el rey. Dice que estuvo, este varón, Saúl estuvo por 40 años, ¿ok? Como rey. Después Dios lo quitó. Amén. ¿Por qué lo quitó? Por desobediente, ¿verdad? O sea, se mandó en una ocasión, ¿verdad? Para él mismo hacer sacrificio sin esperar a Samuel. Y obró locamente, ¿verdad? No todas las cosas que nosotros creemos, ¿verdad? Que las estamos haciendo correctamente son necesariamente correctas, ¿ok? Hay unos órdenes también en el Señor que hay que establecerlos, ¿verdad? Y por ejemplo, tú sabes, en la iglesia nosotros tenemos que cuidarnos mucho, ¿amén? De que pues el Señor ha puesto también un orden y nosotros debemos respetar esos órdenes dentro de la iglesia, ¿amén? Porque es para el buen funcionamiento de la iglesia, ¿amén? Gloria a Jesucristo. Entonces, después de quitarlo, les levantó por rey a David, del cual Dios también testificó y dijo, he hallado a David, hijo de Isaí, un hombre conforme a mi corazón, que hará toda mi voluntad. Yo quisiera que ustedes abundaran sobre ese verso 22 y sobre la figura de David. ¿Qué usted opina sobre ese verso? Voy a leerlo otra vez. Después de quitarlo, o sea, después de quitar a Samuel, a Saúl, les levantó por rey a David, el cual, o sea, el rey David, del cual Dios también testificó y dijo, he hallado a David, hijo de Isaí, un hombre conforme a mi corazón, que hará toda mi voluntad. ¿Qué podemos decir de eso? Sus pensamientos se oyen acá, ¿sabes? Yo los oigo. Ajá, Cavani. Amén. Amén. ¿Alguien más quiere comentar? ¿Qué me pueden decir de David? No me diga que ahora nadie conoce a David. Y no es David este, ¿sabes? Obediente, fue humilde. Todo lo que él hacía era dirigido por el Señor. Era un muchachito que se crió en el campo. Se crió en el campo. No Pastor. tenía profesiones, así como los hermanos que iban a la guerra, que eran soldados. Y a pesar de que no tenía tanta experiencia en la guerra, tenía una experiencia con Dios. Yo lo estaba mirando desde hacía mucho tiempo, estaba observando. Así pasa con muchos de la, yo no sé, de momento se levanta un hermano, pues, yo lo uso tremendamente. Uno piensa que era lo mejor, que no va a hacer nada aquí. Dios hace grande. Dice la Biblia, lo vil, lo necio y lo menospreciado escogió Dios para avergonzar a los sabios. Amén. Gloria al Señor Jesús. Ángel, no te oímos, Ángel, ¿sabes? Amén, amén.
Yo no lo oigo. Amén. Que David reconocía su pecado y se humillaba. Gracias, Ángel. Amén. Amén. Sí, Vani. De David venía la descendencia. Ya Dios había puesto la mirada en este muchachito, lo ungieron, y aunque es despreciado por los hermanos, aún no fue reconocido, pero era el ungido del Señor para que de ahí, de esa descendencia, viniera el Amén. Y tuvo que esperar como 20 años, ¿verdad? tuvo que Desde que fue ungido. Eso no fue que te ungí hoy y ya mañana estás en el trono. 20 años. Amén. ¿Alguien más tenía por aquí? Ajá, Marianela. Tenía la oportunidad de tomar la justicia en sus manos, mas no lo hizo. Esa es la parte cuando estaba el rey Saúl en la cueva, ¿verdad? Que él pudo haberlo matado allí, sin embargo, pues no estiró su mano contra el ungido, ¿verdad? Ajá, David. David, háblame de David. David era un hombre como cualquiera de nosotros. Su batalla principal era con él mismo. Amén. Tenía esa capacidad para reconocer, ¿verdad? Amén. Cuando fallaba e ir a los pies del Señor. Entonces aquí vemos, ¿verdad? Una expresión clara de lo que es entonces la gracia de Dios. Amén. O sea, el texto dice, ¿verdad? Les levantó por rey a David, del cual Dios también testificó y dijo, he hallado a David, hijo de Isaí, un hombre conforme a mi corazón, que hará toda mi voluntad. Amén. ¿Qué había hecho David para merecerse ese testimonio de Dios en ese momento? Obediencia, nada. Cuando el Señor dice este texto es cuando Samuel está buscando para ungir a David, ¿verdad? Amén. Así que, aparte de pastorear ovejas, ¿okay? ¿Qué cosa había hecho David para merecerse este testimonio del Señor? Antes, sí. Sí, pero este llamado ocurre antes de eso. ¿Okay? Este es cuando Samuel, con lágrimas todavía en los ojos por Saúl, porque él seguía amando a Saúl como rey. El Señor mismo le tiene que decir, mira, basta ya, llorón, deja de llorar por él. ¿Ok? O sea, ya yo lo deseché y no sigas insistiendo. ¿Ok? Sigas insistiendo. Búscate el aceite y vete que vamos a ungir a otro. ¿Ok? Porque he hallado a David, hijo de Isaí, un hombre conforme a mi corazón. ¿Ok? ¿Qué había hecho David para que el Señor testificara? Hasta ese que había hecho David para que el Señor testificara de esa forma de él. Nada. Nada. ¿Ok? Entonces, podríamos hablar del corazón de él. ¿Ok? Pero podemos decir que ese corazón de David era totalmente conforme a la voluntad de Dios. Tenía los mismos defectos.
Hermanos, donde yo los estoy tratando de llevar para que usted vea lo grande que es la gracia de Dios. Porque la gracia de Dios que obró sobre David es la misma gracia de Dios que ha obrado sobre usted y sobre mí. Amén. O sea que yo, como dice en mi casa, si me buscas las pulgas, me las vas a encontrar. ¿Ok? Porque todos tenemos nuestros defectos. Todos tenemos nuestras debilidades. ¿Ok? Todos tenemos eso. Amén. Gloria a Jesucristo. Entonces vemos a un Dios que es todo misericordia, todo amor, que provee lo que es la gracia de Dios como medio para trabajar con el pecado. No sé si usted había alguna vez pensado en la gracia de Dios como el medio por el cual Dios lo capacita a usted para trabajar con su pecado. Porque cada uno de nosotros tiene que trabajar con su pecado. ¿Okay? Y la gracia, cuando fallamos, la diferencia, o sea, yo me paro aquí y voy a poner al lado mío, ¿ok? Al peor de los hombres pecadores que pueda haber en este mundo. ¿Ok? Bien. Y suena el reloj y empezamos los dos. Y él viene y hace una barbaridad. ¿Ok? Y posiblemente yo, minutos más tarde, yo también hago la mía. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que nos diferencia a él y a mí? Porque delante de la ley, si nos van a aplicar la ley, él y yo, los dos fuimos ¿qué? Transgresores de la ley. Y por lo tanto nos merecemos lo mismo. Pero entonces lo que hace una diferencia con él no es que él es pecador y yo no, sino que a mí me está cubriendo algo que a él no le está cubriendo. Y es la gracia de Dios. Y la gracia de Dios viene a asistirme a mí cuando yo en mi debilidad le fallo al Padre, cometo cualquier disparate, cualquier pecado, abro mi boca y ofendo. O dejo que mi mente corra con pensamientos que no debí permitir. O permito que mi cuerpo haga cosas que no debe hacer. Amén. Soy tan culpable como aquel. Sin embargo, vamos los dos ante el tribunal de Cristo en esas condiciones y solamente el que esté cubierto por la gracia de Cristo Jesús va a salir absuelto. O sea que el Señor viene a proveer entonces, así como tuvo que proveerla para David, una persona con un corazón que cuando lo analizamos, cuando le venían los deseos fuertes, sucumbía ante ellos. Betsabé o Betsaida, como sea el nombre de ella, lo tumbó. ¿Fue o no fue? Lo tumbó. Y no solamente lo tumbó, sino que encima de eso también quiso ¿qué? Ocultar su pecado. Nosotros no nos vamos a parecer al rey David en el sentido de que vamos a estar sentados en un trono con una corona como él lo estuvo. Pero sí nos vamos a parecer a él en que él necesitó la gracia de Dios para batallar con todo eso. Y usted y yo necesitamos la gracia de Dios constantemente para batallar con nuestro pecado. Y es la gracia de Dios la que viene entonces a ponerte en el lugar correcto. A decirte sí. Y entonces ahí tú vas a tener un corazón, como dice aquí, un corazón. ¿Ok? Tú vas a ser un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Por qué? Porque vas a reconocer que le fallaste. Vas a reconocer que le ofendiste. Y que tu ofensa es terrible, vergonzosa, bochornosa. Y vas a querer correr a los pies a confesar todo tu pecado. Y la gracia de Dios va a venir en auxilio para que tú recibas el perdón. ¿Ven? Así que cuando Él nos está hablando aquí, gloria al Señor Jesús, ¿verdad? De David y cómo Dios testificó de cómo David, ¿verdad? Reflejaba, ¿verdad? Lo que el Señor anhela en su corazón. El Señor lo que anhela en su corazón es un hombre que reconozca y se arrepienta. Amén. Y aquí entonces Pablo nos está presentando el concepto de la gracia
Amén. Nos está mostrando cómo nosotros sí podemos luchar contra nuestras debilidades. Amén. Porque poderoso es aquel para rescatarnos, mi hermano. Duro, Oscar. ¿Cómo eran sus acciones? Porque eso refleja mucho. Porque cuando Saúl entra a ser llamado, estaba buscando cómo eran los asnos de su padre, ¿no? Sí. Mas sin embargo, David estaba cuidando el rebaño, pastor de ovejas. ¿Qué diferencia podemos establecer entre uno y el otro? Abúndale, abúndale ahí. Te escuchamos. De Saúl, encontramos que cuando él regresa, es que entonces viene ese encuentro, ¿no? Del llamado que Dios le está haciendo. Y por eso dice que se contó a Saúl entre medio de los profetas. O sea, hay una intervención de Dios ahí. Pero las acciones que él ejecutaba dan a entender que su carácter era posiblemente variable, ¿no? Pero entonces encontramos en las acciones de David que él siempre estaba pastoreando ovejas, pero a la misma vez las defendía. O sea, encontramos un hombre que luchaba por lo que él protegía. Amén, amén. Gloria al Señor. Sí, David. Iba ahí. ¿Sí? ¿Alguien más? David era un adorador. De la humillación que él tuvo en el Salmo 52, o sea, cómo el ocultar el pecado le afectó tanto. Saúl no era un forma porque sabe que Saúl, aunque él iba a la tierra y eso, pero tuvo unos celos de que lo que quería era matar. Amén. Repito el verso, ¿verdad? Porque todo esto usted lo tiene que pensar en términos del verso, ¿ven? Dice, les levantó por rey a David, del cual Dios también testificó y dijo, he hallado a David, hijo de Isaí, un hombre conforme a mi corazón, que hará toda mi voluntad. Amén. O sea, aquí vemos que Dios en su gracia cubre, perdona, ama, restaura y luego hace lo que nosotros no sabemos hacer, es que tira todas esas cosas a la mar y no se acuerda de ellas. Amén. Y empieza a hablar de la persona como va a ser, como él la va a terminar. A él no le importa que David tenga todos esos defectos y todos esos problemas. Él va a hacer una obra en David. Y esa obra, él la va a perfeccionar al punto donde entonces él hará toda su voluntad. ¿Okay? ¿Cuándo David llegó a hacer toda la voluntad del Señor? Mira, estamos meditando en este verso. Aquí este verso es un lugar donde hay que pararse un rato. Porque es que este verso a mí me habla un montón de cosas de mí. ¿Entiendes? Y de cómo Dios quiere trabajar conmigo. ¿Okay? O sea, el verso habla de David. Pero me está hablando de David para que yo entienda cómo es que Dios está bregando conmigo. ¿Ven? ¿Cuándo es que ocurre eso? Que yo entonces puedo hacer toda la voluntad perfecta de Dios. Cuando él dice, cuando estamos en su presencia.
cuando estamos en la presencia de Jehová, dice él. ¿Ven? No, pero la pregunta no es él, es yo, es cuando yo. O sea, No es de David. sí, porque aquí dice, ¿verdad? O sea, dice que a David hará toda mi voluntad, ¿verdad? Yo creo que si buscamos en las escrituras toda la historia de David, ¿verdad? Yo creo que usted va a ver un progreso en esa línea, ¿ok? O sea, él viene de no tener una relación más que con las ovejas y eso, ¿verdad? A luego a ir teniendo una relación directa con el Señor, ¿verdad? ¿Ok? Hasta el punto donde pues empieza a reconocer sus errores, ¿ok? Cuando bregó con Betsabé, cuando mató a Urías, el eteo, ¿ven? Ahí se tiene que arrepentir cuando se le muere el bebé, cuando el Señor le dice los por qué, ¿ves? ¿Cómo se dice? La retribución que trae el pecado sobre el hombre, las consecuencias, ¿ok? O sea, tiene que mandar un profeta para que lo traiga. Natán tiene que decirle las cosas para que él entre en razón, no entre en razón por sí solo. ¿Okay? O sea, uno ve un progreso, ¿verdad? Pero aún llegando a viejo, no sé si usted ha leído esta parte donde cuando ya le está viejo y le va a entregar el reinado a su hijo Salomón, él llama a Salomón y le dice, mira, ven acá, tú tienes un par de enemigos en tu reino. ¿Ok? Y le dice los nombres. Tus enemigos son este y este. ¿Ok? ¿Y qué le dijo que hiciera con los enemigos? Correcto. Sí, mi hermana va a traer otro punto más, que en su vejez también, que trató de hacer el templo y el Señor se lo prohibió porque sus manos estaban llenas de sangre. ¿Ok? Bien. Entonces, le dice a Salomón, le dice, tienes que sacar y eliminar a esos que son tus enemigos, porque este me hizo esto y aquel me hizo este otro, y tú tienes que eliminar. ¿Y qué hizo Salomón? Dicho y hecho. Lo eliminó. ¿Okay? Entonces uno tiene que empezar a ponerse en la figura, ¿ves? ¿Ok? ¿Sabes? Tiene uno que irse ubicando y decir, wow, Señor. O sea, y tú hablas aquí de David, de que él hizo toda tu voluntad. ¿Ok? ¿Ah? Que hará toda mi voluntad. Futuro. ¿Verdad? Ven, síguelo indicando. Es un proceso al que empezó desde bien abajo y ha ido perfeccionándose, pero en esta tierra no va a completar ese proceso. No, que nosotros vamos a completar vamos a perfeccionarlo hasta un punto y después de ahí cuando pasemos haremos la voluntad. Maravilloso. Gracias, Edwin. Amén. ¿Escucharon? No. Dice que el texto está en futuro, ¿verdad? O sea, hará toda mi voluntad. ¿Okay? Entonces, nos está explicando Edwin, ¿okay? Que hay dos fases en eso. ¿Okay? La primera fase es que hay una fase gradual en esta tierra, donde en la medida en la que tú te sometes a la voluntad del Señor, tú empiezas a hacer su voluntad. ¿Okay? Porque yo no sé cuántos de ustedes han tenido que cambiar el estilo de oración, porque muchas veces cuando empezamos el Señor, empezamos a pedir las cosas que nosotros creemos que necesitamos. Luego nosotros vamos entendiendo, según el tiempo va pasando, que mi oración no es para yo cambiar la mente de Dios. Mi oración es para yo cambiar mi mente. Yo oro para para que Dios me ayude a cambiar mi mente y que entonces yo empiece a desear en mi mente lo que Él quiere para mí. Porque muchas cosas no me son obvias y otras sí. ¿Ven? Y como lo que Él desea es que se haga su voluntad, pues entonces nuestra oración va cambiando en esa línea, donde yo ahora lo que estoy buscando es, Señor, ayúdame, ¿ok? A que en todas las cosas en mi vida, las que yo haga, las que yo diga y las que no haga, todas, amén, sean conforme a tu voluntad. Muéstrame tu voluntad. Entonces, en ese sentido, vamos creciendo
en ese asunto de hacer la voluntad de Dios. Pero nos dice Edwin que eso, ¿verdad? Eso en matemáticas le llaman, ¿verdad? Eso tiene una asíntota, ¿verdad? Es una línea imaginaria a la cual tú te vas acercando a esa perfección, pero nunca la tocas. ¿Ok? Mientras estamos en esta tierra, ¿ok? Estamos siempre en esa lucha. ¿Ok? Y David va a ser ese personaje que nos va a mostrar cómo él constantemente está en esa lucha contra él mismo, contra sus pensamientos, contra sus deseos, ¿okay? Contra cada vez que desobedece la voluntad de Dios, y cómo él va alineando su vida cada día más hacia eso. Aún cuando llegó a viejo, todavía, ¿ok? Había cosas allí que el Señor tenía que arreglar. Amén. ¿Nos podrá pasar eso a nosotros también? Claro que sí. Es un espejo, es un reflejo de nuestra vida. Amén. Por eso usted va a ver en Romanos, y si algún día llegamos a Romanos, allí usted va a ver que Pablo presenta todo un capítulo donde él empieza a presentar esta lucha que hay, ¿ok? Con nosotros mismos. Porque todavía hay áreas de nosotros que necesitan ser rendidas a Cristo. Amén. Y este cuerpo necesita ser redimido. Y eso será en la resurrección. Miserable de mí, decía Pablo cuando hablaba así. Pero después le decía, pues gracias a Cristo, que Él lo hará. Amén. Gloria al Señor Jesucristo. Así que vemos, ¿verdad? Que el Señor está viendo entonces el producto que, el producto final, terminado, ¿verdad? El producto final será perfecto. El producto final, donde nosotros vamos a terminar en la presencia del Señor, tanto tú como yo, vamos a poder hacer la voluntad de Dios en forma perfecta el 100% de las veces. ¿Cuántos le dan la gloria a Dios por eso? Amén, gloria a Dios por eso. Ese debe ser el anhelo de nuestro corazón. Amén. Ese debe ser el anhelo de nuestro corazón. Amén. Nuestra oración, ¿verdad? Para hoy, gloria al Señor Jesucristo, debe ser así, ¿verdad? ¿Sabe? Señor, ¿verdad? Hazme un hombre o una mujer, ¿verdad? Conforme a tu corazón. Señor, hazme un hombre conforme a tu corazón. ¿Amén? Y ayúdame, ¿amén? En mis debilidades. Gracias por tu gracia, que es la que viene a socorrerme cuando yo en mi debilidad te fallo. Y gracias porque mi destino final será hacer perfectamente tu voluntad. ¿Cuántos oran así esta noche? Amén. Yo creo que ese verso, ¿verdad? Tú sabes, verso 22, yo creo que nos lleva a eso, amén. Nos lleva a esa introspección. No sé si usted se ha encontrado mucho con esa lucha, ¿verdad? Contra el pecado y todo eso, y no había visto todavía, ¿verdad? Lo vital de lo que es la gracia de Dios para recibir perdón y saber que en Él somos perdonados, porque estamos en este proceso y Él conoce todas nuestras debilidades, porque Él también fue tentado en todo, pero sin pecado. Amén. Miserable de mí, pero gracias a Jesucristo que nos librará de todo esto. Amén. Bien. Verso 23 dice, de la descendencia de este, o sea, de la descendencia de David, conforme a la promesa, Dios ha dado a Israel un Salvador, a Jesús. Aquí se acabó la historia y entró ¿quién? Claro. Cuando menciona a Jesús en ese momento, yo me imagino porque hoy a los que estaban escuchando que eran judíos, aceptando o aceptando. Aún al día de hoy, tú le dices a un judío en una sinagoga que Jesús es el Mesías y te va a abrir los ojos y va a parar las orejas y se va a escandalizar. ¿Ok? Porque para ellos sí esperan un Mesías, un Salvador, pero para ellos todavía no ha llegado. ¿Ok? Lo mismo pasaba con esto. Estos todavía no pudieron ver en la figura de Jesús al Mesías tan prometido en las Escrituras. Y Pablo viene a traer esta revelación a ellos entonces, a decirle, mira, conforme a la promesa que Dios había hecho de mandar un Mesías, un Salvador, el Señor ha mandado a Jesús. Y lo presenta como Mesías.
Amén. Salvador. Después de que Juan predicó, sabemos, ¿verdad?, que Juan fue el precursor, ¿ok?, de Jesús. Antes de su venida, un bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. Cuando Juan estaba a punto de terminar su carrera, decía: ¿quién pensáis que soy yo? Yo no soy el Cristo, mas he aquí viene tras de mí uno de quien yo no soy digno de desatar las sandalias de sus pies. Aquí él introduce el testimonio de Juan Bautista como precursor de este Mesías, porque los judíos sí conocían, que antes de que el Mesías llegara, Elías tenía que presentarse para hacer básicamente la preparación del pueblo para recibir al Mesías. Y el Señor clarificó que ese Elías que ellos esperaban no era otro que Juan el Bautista, que venía, en el carácter de ser el precursor de Cristo para preparar el terreno para que entonces, mediante el arrepentimiento, la gente recibiera a Cristo como el verdadero Mesías. ¿Amén? Ok, la pregunta muy buena. Sí, la pregunta de Edwin, la dice, pero mira, pues es que si las escrituras hablaban de Elías, pues ellos iban a esperar a alguien que se llamara Elías y no a alguien que se llamara Jesús. Ok, muy bueno el punto. Perdón, y no uno que se llamara Juan. Amén, gracias. Sí, muy cierto, ok. Las escrituras, ok, cada vez que el pueblo de Israel las tomó en forma literal sin entender que todas ellas lo que daban era testimonio de alguien que venía, esperaban que todas las cosas se cumplieran literal como estaba allí. ¿Okay? Todavía al día de hoy, ellos dejan una silla, cuando celebran la Pascua y eso, dejan una silla vacía esperando a ese Elías. ¿Ok? A ese Elías. Entonces, ¿perdón? No, esa es la cosa. El Nuevo Testamento, ¿okay?, viene a traerte el complemento de lo que ya había sido revelado en el Antiguo Testamento. ¿Okay? El Antiguo Testamento, la revelación es progresiva. Cada vez el Señor va añadiendo, ¿okay?, elementos. Hasta ahí lo que se conocía, por ejemplo, en Génesis 3:15, lo que se sabía era que iba a venir de la simiente de la mujer, iba a venir ¿qué? Pues la simiente que iba ¿qué? A matar a la serpiente, ¿verdad? Ok, pero ¿y quién era? Pues no sabían. Ok. Luego, esa revelación del Señor sigue creciendo y dándonos a entender cada vez que ese que ha de venir va a ser alguien divino, porque dice en Isaías lo presenta como admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Esa revelación llegó muchísimo después. ¿Ok? Y así sucesivamente la revelación va complementándose. El Nuevo Testamento viene ahora a culminar esa revelación, ¿ves? Cuando se manifiesta nada más y nada menos que el Mesías en la figura de Jesús, el Hijo de Dios encarnado, que es el que entonces da la interpretación correcta de todos esos pasajes. Constantemente tú vas a ver en el Nuevo Testamento a Jesús diciendo, sabéis que se os ha dicho tal y tal cosa, mas yo os digo. O sea, él está dando la interpretación correcta de ese texto, ¿ok? Trayendo con la nueva revelación cómo tú debes leer esos pasajes y entenderlos a la luz de la nueva luz espiritual que trae la venida de Jesús. ¿Ven? Definitivamente que para los judíos y para nosotros, sin la revelación de Cristo y la iluminación del Espíritu Santo, estuviéramos en las mismas tinieblas oscuras que ellos, entendiendo las cosas como no son. Porque esto es solamente el Espíritu Santo de Dios el que trae esta iluminación a través de las Escrituras de cómo son las cosas. Por eso tenemos que ir y entender las cosas, que es lo nuevo que nos trae la revelación del Nuevo Testamento. Los mismos apóstoles todavía creían eso. Decían, mira, pero es que las Escrituras dicen que primero tiene que venir Elías. ¿Dónde está Elías? El Señor les aclara y dice, sí, tú sabes, pero es que ese Elías del que está hablando es este Juan. Es un precursor porque así como Elías hizo esto y esto y esto, estas obras, Juan está haciendo otro trabajo que está haciendo lo mismo, allanando el camino, ¿ok? Para que entonces el Mesías viniera. Y entonces ahí ellos entendieron, nos está hablando de una forma figurada, ¿ves?
Nosotros estamos esperando a Elías. Unos estaban esperando que fuera Elías literalmente, o sea, que Elías volviera otra vez acá. Así que es importante añadir al Antiguo Testamento toda la revelación que el Nuevo Testamento te trae explicando, ¿ok? Esas cosas. Amén. Gloria al Señor. Actualmente el pueblo de Israel en la portada no está usando el Antiguo Testamento en la actualidad. Sí. Nosotros Sí, es correcto. Mira, en las sinagogas hoy en día, ¿verdad? Lo que se lee, la ley, los profetas y los otros libros, ¿ok? Lo que ellos llaman la Torá, ¿ok? Los Nevi'im, que son los profetas, y el Ketuvim, que son los demás escritos. ¿Ok? Eso todo conjunto es lo que se conoce como el Tanaj y es lo que nosotros le llamamos el Antiguo Testamento. ¿Ok? Eso es lo que ellos utilizan. En ningún momento en una Biblia hebrea usted va a encontrar Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, nada de eso. Porque ellos no consideran el Nuevo Testamento, bueno, no consideran a Jesús como Mesías, van a considerar el Nuevo Testamento, ¿eh? O sea, para ellos ni Jesús es el Mesías, ¿ok? Jesús no se encarnó nada, no es el Hijo encarnado, ¿ok? Jesús meramente fue un rabino más allí, punto, y se acabó para ellos, ¿ok? Y toda la revelación dada a Israel está contenida desde Génesis hasta el último libro en el Tanaj, que viene siendo Crónicas, en el libro de ellos, ¿ok? Y todo el Nuevo Testamento para ellos es un libro no inspirado, ¿ok? Ellos dicen que estos son inventos de Pablo, precisamente, e inventos de los demás apóstoles, y bajo la dirección de Jesús. Esa es la forma en que ellos lo ven. Por eso cuando Pablo habla del pueblo de Israel y habla de que ellos están ahora mismo con un velo puesto que no les permite ver a Jesús, de eso es que está hablando, ¿ok? De lo imposible que se hace a ellos ver al Mesías en la figura de Jesús, porque todavía ellos no pueden entender cómo es este asunto de que el Mesías, que tiene que venir como un libertador del pueblo, sea una persona que vino y lo que vino fue a morir en una cruz. Eso para ellos no les hace fit, ¿okay? Y ni les hará fit hasta que el Espíritu Santo de Dios se los revele, porque es el único que puede traer luz a la mente y al corazón del individuo. Amén. Entonces, sigue el 26. Dice: hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que entre vosotros teméis a Dios. ¿Ya conocen la diferencia entre los dos? Ya a esta altura usted debe conocer la diferencia entre esas dos cosas, porque hemos hablado mucho en las otras clases. ¿Ok? Hermanos, hijos del linaje de Abraham. Está hablando de los israelitas, ¿verdad? Y cuando dice, y los que entre vosotros teméis a Dios. Los que ya ahora son prosélitos, ¿ok? O sea, que no siendo judíos, se han hecho judíos al punto de que hasta se han circuncidado, ¿okay? O sea, han abrazado totalmente la religión judía, ¿okay? A nosotros nos es enviada la palabra de esta salvación. Eso es muy cierto porque Jesús mismo lo dijo a la samaritana, ¿verdad? Que la salvación venía de los judíos, ¿verdad? Jesús lo dijo, amén, gloria al Señor. Y el 27 dice, pues los que habitan en Jerusalén y sus gobernantes, sin reconocerle, ¿okay? Y ahí incluye, amado hermano, el Sanedrín, incluye la secta de los fariseos, incluye a los saduceos, incluye a los esenios, incluye a todos, ¿ok? Tú sabes, no reconocieron a Jesús, amén, como el Mesías, ¿ok? Ni le reconocieron a él, ni las palabras de los profetas. Ustedes saben que constantemente el Señor, cuando hablaba de los profetas de Israel, que le decía, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas, ¿ok? Y los apedrea. Amén. ¿Sabes? Ellos en ningún momento ni reconocieron a Jesús ni a los que el Señor envió. Amén. Dice, ni la palabra de los profetas que se leen todos los días de reposo. O sea, leyendo lo que acababa de decir Bani, el Antiguo Testamento, el Tanaj,
que todavía lo leen al día de hoy en toda la sinagoga, siguen leyéndolo sin reconocer en él que todas las escrituras hablan ¿de quién? De Cristo. El mismo Jesús se lo dijo, ¿verdad? Escudriñad las escrituras porque vosotros creéis que os parece que ellas dan vida eterna, y ellas son ¿qué? Ellas son las que dan testimonio de mí, o sea, la vida eterna está aquí. Juan 5, 39. Amén. Gloria al Señor Jesucristo. Bien. Entonces, al día de hoy esto sigue igual. Amén. Sin embargo, ¿verdad? Sin reconocerle, sin embargo, haciendo lo que hicieron, cumplieron estas escrituras condenándole. O sea que el plan de Dios se hizo, amén, y ellos queriendo ir contra Dios en su obra, hicieron que la voluntad de Dios se cumpliera. Wow. Ellos siguen siendo responsables por sus actos, pero Dios en su soberanía, su voluntad siempre será cumplida. Las dos cosas que siempre la Biblia va a presentar en paralelo: la responsabilidad del hombre y la soberanía de Dios. Amén. Y aunque no hallaron causa para darle muerte, pidieron a Pilato que le hiciera matar. Algún día me gustaría que nuestro hermano Cubero nos diera una prédica sobre el juicio de Jesús desde el punto de vista legal. Yo creo que está muy bien preparado para dar ese tipo de charla o predicación. Amén. Para que veamos toda la falsedad a la cual sometieron a Jesús y cuántos derechos le violaron allí. Amén. Por eso la palabra dice que fue injustamente. Amén. Y cuando habiendo cumplido todo lo que estaba escrito acerca de él, le bajaron de la cruz y le pusieron en un sepulcro. Fíjate que Pablo no pasa por alto este detalle, hermanos, que la muerte de Jesús fue real. ¿Ok? Que la muerte de Jesús fue una muerte literal. ¿Ok? Que no fue un asunto fingido, que no fue un acto teatral, que no es como dicen los musulmanes, que allí a quien crucificaron es a alguien que se parecía a Jesús, pero que no era Jesús. ¿Ok? Él se encarga aquí de establecer que aquellos que tanto lo odiaron, ¿ok?, llevaron a cabo el plan divino en su odio, al punto que, como dice aquí, ¿ok?, le bajaron de la cruz y le pusieron en un sepulcro. La muerte del Señor era necesaria para nuestra redención. ¿Amén? ¿Por qué? Porque lo próximo que viene es el verso 30, que es el punto central de todo el mensaje, donde gira todas las demás ideas que Pablo está presentando. Pero Dios le levantó entre los muertos. Pero Dios le levantó entre los muertos. La resurrección del Señor es el fundamento en el cual se establece todo el cristianismo que nosotros predicamos. Amén. Porque si Jesús no murió en la cruz, si Jesús no fue sepultado y si Jesús no resucitó, vana es nuestra fe. Porque nuestra fe es que Él venció la muerte y que así como Él venció la muerte, ahora también nosotros vencemos en Cristo Jesús y tendremos vida eterna. Amén. Eso es fundamental en nosotros. Amén. Punto central. Bendito el nombre de Jesús. Dice, y por muchos días se apareció a los que habían subido con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. O sea, no solamente se asegura, ¿verdad?, de presentar bien la muerte de Cristo, su resurrección, sino también el testimonio, ¿ok?, de que ese evento fue real. Ellos no solamente testifican de que vieron a Cristo resucitado, amén, sino que ellos testifican también que lo vieron vivo, lo vieron crucificado, murió, lo vieron en el sepulcro y ahora lo vieron resucitado. Ese es el testimonio que nosotros tenemos, amén. Gloria al Señor. Que en una ocasión, dice la Escritura, que se apareció a más de 500 personas, amén, para que hubiera testigos de más, amén. Gloria al Señor Jesucristo.
Y nosotros os anunciamos la buena nueva, nuevamente, ¿qué es la buena nueva? El evangelio, ¿ok? De que la promesa hecha a los padres, Dios la ha cumplido a nuestros hijos al resucitar a Jesucristo. Como también está escrito en el Salmo 2, hijo mío eres tú, yo te he engendrado hoy. Pablo continúa aquí diciendo, gloria a Jesucristo, que esa promesa que le dijo el Señor a los patriarcas, Abraham, por ejemplo, ¿verdad? Cuando le dijo, mira, cuenta las estrellas, si puede, ¿verdad? Y tu descendencia así será, ¿verdad? Te daré esta tierra, gloria al Señor, para siempre, por posesión eterna. Amén. Cuando le dijo a David, tu reino será como eterno. Amén. Tu reino será eterno. Entonces, cuando el Señor empieza a hablar de promesas eternas y le empieza a dar promesas eternas a un ser que no lo es, que no es eterno, porque nosotros somos finitos, es una promesa que trasciende entonces nuestro estado actual y se proyecta a lo que vamos a hacer. Y esa promesa tiene el firme sello de que el Señor ya la cumplió en Cristo Jesús. Si Cristo Jesús no hubiera resucitado, ¿en qué tú ibas entonces a poner tu confianza de que tú ibas a resucitar? Pero la podemos poner en Cristo Jesús porque Él resucitó. Porque hay testimonio vivo de personas que lo vieron resucitado. Amén. Y los apóstoles, una de sus características, ¿verdad? Era que tenían que ser testigos oculares del Cristo resucitado. Amén. Y haber sido llamados directamente. Todo eso nos debe dar entonces a nosotros la certeza de que estamos en el camino correcto. Amén. De que el Señor nos ha llamado para vida eterna. ¿Cuántos aquí han sido llamados para vida eterna? Amén. Amén, gloria al Señor. ¿Y cuántos van persiguiendo eso? Gloria al Señor. Pablo dice que él corría detrás de eso, sabiendo que aún no lo había alcanzado, pero que él dice que él trata de agarrar a aquel que ya lo agarró a él. Así es que él dice, o sea, yo trato de asirme de ese que ya me agarró a mí. En palabras, ¿verdad, boricua? Para entendernos, amén. Porque así nos entendemos mejor que en el castellano difícil de la Reina Valera. Amén. Pues de esa misma forma, amados hermanos, o sea, Cristo ya tiró su brazo y lo tiene, ¿ok? Le ha dado su gracia para que usted pueda recibir perdón en Cristo Jesús. Y ahora solamente le pide que usted descanse en sus promesas y luche por agarrarle a Él eternamente y para siempre. Amén. ¿Cuántos le dan la gloria a Dios en esta noche? Bendito el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Se nos terminó el tiempo, nos quedamos ahí. Amén. Continuaremos en el 33, si así Dios lo permite. Gloria al Señor. Yo espero, ¿verdad?, que esta meditación que hemos hecho hoy me preocupa mucho, ¿verdad?, que usted se lleve bien claro, gloria al Señor, que la gracia de Dios, amén, sobre usted, sobre mí, trabaja eficazmente para llevarnos al perdón en Cristo Jesús y de esa forma poder continuar con nuestra relación con el Padre, la cual no hay quien la interrumpa. Amén. Los invito a estar de pie. Y oramos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, dándole gracias. Gracias, Señor, tu palabra maravillosa, Señor, abundante. Cada figura, Señor, que tú tienes aquí en las Escrituras, nos habla, Padre, de cómo tú trabajas con cada uno de nosotros, Señor. En esta hora tu pueblo, Señor, te dice gracias, Señor. Gracias por perdonarnos. Gracias por limpiarnos. Gracias por cubrirnos con la sangre de tu Hijo Jesucristo. Gracias, Señor, porque tengo un Padre amoroso al cual puedo ir y confesar mis faltas y recibir, Señor, el perdón de lo alto, Señor Jesús. Gracias porque mi comunión contigo, Padre, Señor, está respaldada por tu Espíritu Santo, Señor, que me fortalece y me sostiene para que constantemente pueda ir a los pies tuyos, Señor. Gracias, Padre, porque aún teniendo un corazón, Señor, que muchas veces se inclina al mal,
tú ves en mí, Señor Jesús, la obra que tú vas a realizar en cada uno de nosotros. Y esa obra es maravillosa, Señor, es perfecta, Padre de la gloria. Es exquisita, Señor, es deleitosa, Padre. Nos deleitamos en saber, Señor, que algún día, Padre, estaremos delante de tu presencia, Señor, alabándote sin límites, Padre, Señor, sin límites impuestos por la carne, ni por el mundo, ni por nada, Señor, sino que podemos alabarte eternamente y para siempre, Señor. Cantarte alabanza, Señor Jesucristo, y gozarnos eternamente de tu presencia y tu comunión, sin el estorbo del pecado, sin el estorbo del enemigo, Señor, sin el estorbo de la muerte, sin el estorbo, Señor, de la enfermedad. Por eso nos agarramos a ti, Señor, y te pedimos, Padre, que nos fortalezcas todos los días. Gracias por la bendición de tu palabra. Gracias, Señor, por bendecirnos de esta forma. Llévanos a nuestros hogares, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos. Y que